Que el Señor les bendiga una vez más, hermanos, queridos y amigos. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor, agradeciéndole a Él siempre sus bondades, sus misericordias para con nosotros cada día. Y hoy no ha sido un día en el que no hayamos tenido su misericordia, su amor y gozar de sus bondades. Por Él estamos hoy entre los vivientes, por Él hemos regresado a casa después de nuestra jornada de trabajo o de cualquier diligencia, cualquier movimiento que hayamos hecho, incluyendo el que nos haya permitido llegar con mi hermano Edwin aquí a la casa del Señor, a la iglesia evangélica Getsemaní, donde compartimos la palabra del Señor y estamos contentos agradeciéndole a nuestro Dios y deseamos que su protección, su bendición sea sobre cada uno de todos los hermanos que nos escuchan, que nos miran y que nos van a ver y que van a oír la palabra del Señor. Deseamos que cada familia, si es una iglesia, deseamos que esa iglesia esté bajo la cobertura y la bendición de nuestro Dios. Si es un hermano, si es una hermana, si es un niño, si es una familia, si es un matrimonio, que todos gocemos de la bendición de nuestro Dios. Hemos estado hablando ya en unas 2 sesiones anteriores acerca de un tema muy importante, que la verdad es notable, palpable y a la vez es invisible, porque son problemas, son cosas espirituales a las que arrastra el pecado a los seres humanos, y son pesadas cargas, yugos agobiantes que no se pueden o no se puede deshacerse de ellos el ser humano, sino hasta que viene al Señor, que es el Dios Todopoderoso. En el segmento pasado hablábamos de lo que el Señor dijo acerca del enemigo, del diablo, de que cuando el hombre fuerte pues está seguro, está en casa, todo lo que tiene allí, dice que está seguro, pero cuando llega otro más fuerte, lo despoja de todo, le quita todo y se lleva el botín. Lo que explicábamos como Jesucristo con su muerte, con su sacrificio en la cruz del Calvario, no venció solo a la muerte, porque Él se levantó después de 3 días de una tumba, pero no solo venció a la muerte, venció al diablo mismo. Dice que exhibió públicamente todas aquellas cosas que eran contrarias y que no permitían a la humanidad acercarse a Dios. Así de que ahora hay libertad, y por eso estamos hablando de ese tema tan importante, algo que necesita todo ser humano y que por cierto lo anhela, lo desea, pero hay veces lo buscan en la manera equivocada. Pero el Señor promete traer al ser humano a la verdadera libertad y lo anima después a que persevere y que se mantenga en la libertad con la que Cristo nos hace libres, que es la verdadera libertad. Entonces, aquel día, como introducción a lo que vamos a hablar ahora, que terminaremos este tema en estas 3 sesiones, no es que no haya más, pero vamos a hacer 3, y hoy vamos a leer pasajes que nos enseñan claramente cómo el mundo está atrapado como bajo una red que no puede encontrar salida, y por eso es que nosotros le decimos, amigo, hermano, que Jesús es el único que puede libertarnos. Y ese día introducíamos la lectura de Isaías 51,
11, 12, 13 y 14. Y en el 14 nos quedamos donde el Señor le hace esta promesa al pueblo de Israel. Voy a leerlo y después haremos una breve explicación a lo que se refiere el verso 14. Y el Señor dice: el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Bien, en el verso 14 nosotros miramos la promesa de Dios de liberación para el pueblo de Israel. Por cierto, hemos estado leyendo en los domingos acerca de este cumplimiento, porque Dios levantó a un rey llamado Ciro de Persia, y él venció a Babilonia y libertó al pueblo de Israel, y eso es a lo que se refería el profeta, la libertad a los judíos. Y por eso él dice: el preso agobiado será libertado pronto, porque el Señor les había enviado fuera de su tierra por 70 años por su rebelión, por su desobediencia. Y no nos olvidemos, hermanos y amigos queridos, que por la desobediencia, por tomar caminos equivocados, por tomar malas decisiones, caemos atrapados hay veces en dificultades y problemas, pero en general, como el pecado es universal, leíamos aquel día en 1 Juan 5, 19, donde Juan dice: sabemos que somos de Dios. Él estaba consciente, él sabía que él era de Dios, y a toda aquella comunidad a la cual él le estaba escribiendo esa carta, pero también les dice en el mismo verso que todo el mundo está bajo la mano del maligno. Entonces, toda esa gente que no ha encontrado esa libertad gloriosa que la Biblia llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios, es necesario que se acerque. Entonces, la promesa por el pueblo de Israel de que el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Nosotros conocemos las cárceles, las prisiones por ese nombre, y en verdad podríamos decir que es lo común donde encierran a una persona. Pero al estudiar o mirar el significado de la palabra mazmorra, está hablando de un lugar más profundo, está hablando de un lugar oscuro, donde no hay libertad, donde no hay luz, donde no hay comunicación. Esto nos trae el recuerdo, o nos trae a memoria lo que le sucedió a Pablo y a Silas cuando estaban predicando en Filipo, que los metieron a la cárcel, y dice que los metieron al calabozo de más adentro. Eso está diciendo en lo más profundo de la prisión, en lo más oscuro. Y dice que les aseguraron sus pies en el cepo. Eran unos, vamos a decir, artefactos o piezas de madera donde se ataban los tobillos de los prisioneros para asegurarlos. Por supuesto, los que creían que eran peligrosos, y eso es lo que creyeron de dos apóstoles, o de estos apóstoles, que era Pablo y Silas, que estaban predicando, pero ellos no eran peligrosos. Bueno, claro, para el reino de las tinieblas eran peligrosos, y lo que sucedió ahí, pues era lo que temía el enemigo, porque de allí mismo, aparentemente el hombre que tenía
a cargo las llaves de la cárcel, tenía libertad, pero espiritualmente estaba atado, y ese día él fue libre porque aceptó y recibió al Señor Jesucristo con toda su casa, fue bautizado, y como señal de que había tenido un encuentro con el Señor, llevó a los apóstoles a los cuales él había azotado y herido de sus espaldas, a lavarles sus heridas y a servirles a la mesa. Esa es la obra gloriosa que el Señor hace. Ese es el testimonio de nuestro Señor. Eso es el fruto de sus padecimientos, de su sufrimiento, de su sacrificio, de todo aquel maltrato, de todo aquel vituperio que Él llevó en la cruz del Calvario. Lo hizo meramente para eso, hermano y amigo, para darle libertad a nuestras almas, a nuestras vidas. Y eso está a disponibilidad. Y cuando vemos el significado de esa palabra mazmorra, que es el lugar más abajo, más profundo, dentro de una cárcel, no es cierto que el enemigo hace descender hasta lo más bajo al ser humano, hasta la persona más culta, más educada. El enemigo la llega a agobiar y a atormentar de su mente a manera de que le hace perder el sano juicio, y que de toda aquella reputación, de aquella educación, de aquello que aquella persona era, lo hace descender hasta lo más profundo, en la vergüenza, en la derrota. Pero lo que estamos leyendo, que era una promesa para los judíos de que el preso agobiado pronto sería libre, ahora esa promesa es para toda la humanidad, es para usted que quizás se identifica con problemas agobiantes, problemas que van más allá de sus capacidades y de sus fuerzas, y que no las puede resolver ni con ningún recurso de esta vida. Solamente hay alguien del que hemos estado hablando, que venció los poderes de la muerte y del diablo, y hemos leído donde dice que dejó ir libres a aquellos que por toda la vida habían estado sujetos a servidumbre y con temor. Ese es el poder de nuestro Dios. Entonces seguimos leyendo. Ya no haremos más comentarios de esta parte porque queremos terminar hoy y leer otros pasajes. Entonces dice, como una seguridad, el verso 15 dice, porque yo Jehová, por eso el Señor dice que Él es el que está hablando, y cuando el Señor nos habla e interviene hay seguridad, porque su mano no hay quien la retraiga hacia atrás, no hay quien, como se dice, la tuerza o la doble, porque cuando Él extiende su mano para ayudar, para rescatar y levantar, el enemigo tiene que huir, el enemigo tiene que soltar la presa. Por eso tratamos de explicar en San Lucas, en la ocasión pasada, 11:21, donde llega el hombre o el más fuerte que el hombre fuerte, hablando de Satanás y hablando de Jesús, que vino para despojarlo de su imperio y sacar a la luz la vida y la inmortalidad con su muerte y su resurrección. Así es de que ahí tenemos la grande bendición, la opción, la oportunidad para que no muera el hombre, la mujer, en el pecado, en la ruina, en la vergüenza, en esa profundidad donde el enemigo le ha arrinconado, porque eso es lo que hace el enemigo. No nos olvidemos que hemos leído donde dice que si alguno es vencido, es siervo o esclavo de aquel que lo venció. Entonces, como para seguridad, el Señor se presenta y dice, porque yo Jehová que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así es de que mi hermano, mi amigo, Dios, ese Dios todopoderoso, que hizo el mar, los cielos y la tierra, y que hace rugir sus ondas,
que lo agita, ese Dios todopoderoso, ese es su Dios, porque ese es su creador, porque Él lo hizo, Él nos hizo, dice, y no nosotros a nosotros mismos. No somos nosotros producto de una evolución, somos de una creación hecha por ese Dios tan grande y tan poderoso, que cuando Él hizo y diseñó todas las cosas, las acompañó de las mejores bendiciones que podría gozar el ser humano aquí sobre esta tierra, porque Él es un Padre bueno, un Padre amoroso, que se duele del sufrimiento de sus criaturas y de sus hijos. Incluso Él mismo dice que se duele del castigo cuando Él disciplina y castiga, tal cual un padre terrenal, que aunque merece el castigo su hijo, su hija, su niño, y lo disciplina, dentro de su corazón ese padre le duele, pero tiene que hacerlo por el bien de ese hijo, de esa hija, de esa criatura. Entonces nuestro Padre Celestial, Él se duele del castigo, Él no quiere castigar a nadie, Él quiere hacerle bien a todo ser humano, y por eso Él promete libertad, por eso Él envió a su Santo Hijo para salvar aquello que se había perdido. Entonces hay garantía, porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Entonces nosotros vemos, vamos a pasar al libro de los Hechos, capítulo 2, porque nuestro Señor venció la muerte, venció los poderes malignos, y por eso dice que a Él están sujetos autoridades, potestades. No hay nada que pueda resistir el poder de nuestro Dios. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, voy a mencionarle el verso. Dice en el verso 24. Voy a leer desde el verso 22 acerca del mensaje que Pedro está hablando a los israelitas, donde les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, lo que hemos leído allá en Hechos 10, donde dice que Dios ungió con su Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Entonces dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí está en el verso 24, que es el que hemos escrito, dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así de que el Señor venció la muerte, Él venció los poderes malignos, Él venció la tumba, Él se levantó triunfante, glorificado. Cuando nosotros vemos en el Apocalipsis, en el capítulo 1, la visión que Juan tuvo acerca del Hijo de Dios, ya no era el Cristo que había visto aquel populacho, aquella cantidad de gente que le gritaban, que lo insultaban y lo menospreciaban. Ya no era ese Cristo desfigurado, amoratado de su rostro, sangrante su rostro, sus manos, sus pies. Ahora Juan lo mira lleno de gloria, lo ve con un cinto de oro ceñido por su pecho, hablando o significa la justicia. Lo ve con el cabello blanco como la lana, lo ve con sus pies como bronce refulgente, dice, como sus ojos como fuego y su rostro como el resplandor del sol. Ese es el Cristo
No quiero decirle que nosotros le presentamos. Ese es el Cristo, el que las Santas Escrituras presentan. Ese es el Hijo de Dios. Nosotros solamente tenemos la grande oportunidad, por su gran misericordia. Él nos permite que leamos su palabra y que hagamos un comentario alrededor de ella, pero el que se está presentando a usted, hermano y amigo, y a toda la humanidad, es el mismo por medio de su santa palabra, por medio de sus santas escrituras. Ese es el Cristo victorioso, ese es el Cristo de la gloria, ese es Jesús, el Hijo de Dios, que no lo pudo retener la muerte. Dice que era imposible que lo detuviera. Así de que, sueltos los dolores de la muerte, Él se levantó y regresó a la gloria, a la derecha del Padre, de donde Él está esperando al pecador, y que todo aquel que se allega a Dios por medio de Él, Él vive, dice, para interceder por él, y que puede hacerlo salvo para siempre. Y la verdad, eso es lo que ha hecho nuestro Señor. Entonces el Señor venció. Entonces usted puede, nosotros podemos, no con nuestras fuerzas, pero si echamos mano a la vida eterna, el Señor Jesucristo se va a hacer cargo de esa situación y lo va a sacar de ese agujero profundo donde humanamente no hay esperanza. Ya hemos mencionado cómo el Señor, personas que habían perdido ya su sano juicio, Dios les reconstruyó las neuronas que se les habían quemado, les reparó su cerebro y ahora predican el Evangelio de Cristo Jesús, porque ese es el gran poder de nuestro Dios. Entonces nosotros debemos de animarlos, porque tenemos a un Dios grande y todopoderoso. Yo quiero leer otra escritura, y eso lo encontramos aquí en el Evangelio según San Juan, donde el Señor advierte a sus discípulos y a todos los que le habían comenzado a creer y a seguir. Les advierte, pero también les anima y les da seguridad con esto que Él les dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, en el verso 33, pero le voy a leer desde el verso 32. Dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y este es el verso que habíamos escrito: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acabamos de leer que aún la tumba, la muerte, el enemigo no pudo retener, no pudo detener al Señor. Y Él anticipadamente, antes de morir, Él estaba declarando la victoria sobre este mundo, sobre de aquel que tenía el imperio, que es el diablo. Y Él le advierte a sus discípulos que el momento estaba llegando en que cada uno iba a correr por su lado, y efectivamente sucedió, porque dice que cuando llegaron a arrestar a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador, allá al monte de los Olivos, o en el Getsemaní, que es lo mismo, dice que cada uno huyó y corrió y se fue, incluyendo, está la historia de que Pedro le negó, pero él tenía una seguridad y confianza en su Padre. Él les dijo: cada uno se irá por su lado y me dejarán solo, pero no estoy solo, el Padre que me envió estará conmigo. Y Él les dice que les habló esas cosas en el verso 33, les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, hermanos,
queridos y amigos, la paz no es ausencia de problemas ni dificultades. Quizás tendremos todavía problemas porque este mundo así es, pero la paz es tener esa confianza, esa seguridad de que vamos a vencer y que vamos a poder sobrellevar aquello que humanamente no podemos. No es que vamos a ser libres, algunas veces libres de algunos problemas, no de todos, pero el Señor garantiza darnos paz y que nosotros vamos a tener esa paz en medio de la adversidad. Entonces Él les dice, pero confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es de que cuando le viene la prueba, la lucha, la dificultad, acuérdese que antes que nosotros alguien padeció y los padecimientos de él fueron terribles. Algo que humanamente no se podría sobrellevar, y aunque sí él lo sufrió en su cuerpo de carne, porque dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para que por medio de eso destruir al diablo y quitarle o arrebatarle aquel derecho que se había agarrado, que se le había cedido a causa de la caída del primer hombre, que vamos a estar llegando ahí, primero Dios, en esta vez, porque es la última sesión que hacemos de eso. Entonces vamos ahora a leer en Romanos 3:23, porque aquí nos enseña claramente que el pecado es universal, pero a causa de que se desplegó por todo el mundo a causa del pecado, y lo vamos a estar leyendo aunque sea así un poco rápido. Pero aquí encontramos en esta parte de Romanos 3:23 esto tan importante, donde está cortada esta porción desde el verso 21, donde dice que donde habla acerca de la justicia que es por medio de la fe. Pero en el verso 23, leemos desde el 21, donde dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que la ley y los profetas anunciaban a Cristo Jesús, porque el tema central de toda la Biblia es Cristo Jesús. Entonces, de él es que hablaban los profetas y la ley. Por eso es que Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, pero no está hablando en términos de una finalización, sino un fin, un propósito. Era presentar a Cristo Jesús. La ley dice que fue nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, o sea, el que cuidó entre tanto que aparecía el libertador, que era Cristo Jesús. Así de que el mensaje de los profetas, de los salmos y de la ley apuntaba a Cristo Jesús. Entonces dice, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así es de que todo el que cree tiene esta bendición de ser libre, de ser salvo, de ser hijo de Dios. Entonces aquí encontramos, hermano, el pecado que ha cubierto a todo el mundo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es semejante a lo que hemos mencionado. Tal vez usted diga, se repite mucho, pero es que una cosa va con la otra. Lo que hemos mencionado de que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque todo el mundo quedó bajo el pecado, bajo la maldición, bajo condenación, y por eso es que vino el Hijo de Dios. Entonces aquí dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces en el Salmo 14:1 en adelante, ahí dice que Dios miró desde los cielos hacia la tierra
para ver si había algún entendido, ya lo hemos mencionado también, pero dice que no miró a nadie porque todos habían agarrado su camino, habían tomado sus propias decisiones, no tomando en cuenta a Dios. Entonces es la condición que declara Romanos 3:23, pero aquí está la gran bendición en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es de que gratuitamente, mi hermano y mi amigo, es la salvación, la redención, la liberación. Por eso que cuando usted escuche que alguien en la radio, en la televisión, en una cruzada, en una campaña, está pidiendo dinero y ofrenda, y que según la ofrenda que usted dé, así será su milagro, eso es falsedad, eso es mentira. Dios no cobra por hacer el favor al ser humano, pues si le tuviéramos que pagar, ¿cómo le pagaríamos? Estamos leyendo que todo mundo había caído bajo la maldición, no había escapatoria. Entonces, ¿quién le podría a él pagar y restituir? Él gratuitamente vino para salvarnos. Así de que Él le ofrece gratuitamente ese don, esa bendición, y nosotros lo que podemos decirle es: recíbala, porque nosotros ya lo hemos recibido. Nosotros no se lo ofrecemos. Quien se lo está ofreciendo es nuestro Señor, que tiene la autoridad, la capacidad de perdonar pecados, de restaurar, de levantar al ser humano caído y sacarlo de la mazmorra, lo que explicábamos que significa del agujero y el hoyo más profundo y oscuro, de la desgracia más triste. De ahí levanta Dios a los seres humanos y dice que los hace sentar en sillas de honra con los príncipes de su pueblo. Entonces dice en Génesis 6:5, no voy a leerlo porque quiero avanzar, le dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y esa fue la razón por la cual Él envió un diluvio, porque toda la tierra dice que se había corrompido, y en esa condición el Señor encontró a la humanidad. En esa triste condición, lamentablemente, el Señor ha encontrado a muchos de los que ahora le servimos, pero sanó nuestras heridas, quitó nuestra afrenta, nuestra vergüenza, y hoy le alabamos, y con su ayuda al menos siquiera leemos su palabra, que eso es lo más importante y que es la verdad y que puede liberar al ser humano cuando le pone atención. Entonces también en el Proverbios 20, si lo vamos a leer, hemos citado Génesis 6:5, en el Proverbio 29 dice lo siguiente, quiero leerlo, aunque sea solo eso, sin dar mucha explicación, pero que todo esto nos enseña que toda la humanidad está bajo ese yugo de pecado y necesita ser libre. A todo ser humano lo ha marcado esa mancha terrible del pecado. Entonces dice Salomón en los Proverbios capítulo 20, verso 9, dice lo siguiente: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie puede decir eso si no viene a Cristo Jesús, porque el único que puede limpiar el pecado y perdonarlo es Cristo Jesús. Primera Juan 1:7 dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Así de que nadie por sus propios medios, el hombre no le puede ayudar al hombre. Dijo el sacerdote Elí a sus hijos que habían pecado contra Jehová, que por cierto murieron por su pecado. Él les dice: si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarían, les dice él.
Pero el que peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Es el pecador que tiene que ir personalmente, directamente a su Dios, que es clemente y misericordioso, y por medio del sacrificio de su Santo Hijo, lo limpiará, lo perdonará, lo hará nueva criatura, pondrá su Espíritu Santo en él, pondrá ropas nuevas en su vida, lo revestirá de cosas nuevas y positivas y se llevará todas sus miserias, todos sus pecados, todos sus problemas, todas sus dolencias, todos sus dolores, todos sus sufrimientos. El Señor se hace cargo de todo ello porque dice que Él llevó en sí todos nuestros pecados y que por su llaga hemos sido curados. Ahora tenemos paz, tenemos bendición. Ahora quiero leer como último pasaje Romanos 5. Le cito el verso, es el verso 12, donde habla de Adán y Cristo. Dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Algo semejante a Romanos 3:23, donde dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero hemos leído en la palabra, no promesas nuestras, sino que Dios gratuitamente promete justificarlo, absolverlo de culpa y declararlo justo, santo e hijo de Él por medio de Cristo Jesús, porque el sacrificio de Jesús es el único que vale. No vale la misa del sacerdote, no vale que usted se coma una oblea de pan, no vale que usted haga mandas, haga sacrificios, no valen. Lo único que vale es el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que el pecado traspasó a toda la humanidad, que entró por medio de una persona, de un hombre, esto es Adán, y por eso es que vino Cristo Jesús, para que la gente tuviera, o el mundo tuviera la oportunidad, tuviera esa opción, ¿verdad?, de ser salvo y no morir en su pecado. Así es de que ese es el mensaje del Señor, tomado de las Santas Escrituras, no es de nosotros, es de la palabra del Señor, y esperamos que el Señor le bendiga, que la palabra del Señor haya cabida en su mente, en su corazón, en su alma, en su ser, y que el Señor comience a trabajar por medio de su palabra y abrirle su entendimiento y abrirle esa ventana de esperanza, y que usted pueda tomar una decisión muy pronto. Así es de que deseamos que Dios le continúe bendiciendo. Queremos decirle que Jesús le amó tanto y nos amó tanto que dispuso dar su vida por esta humanidad, a cambio de que nada podíamos darle nosotros, si nuestras almas y nuestras vidas son de Él, porque Él las compró a precio de sangre. Que Dios le bendiga grandemente. Que ataban mi vida, que ataban mi alma y mi corazón. Cadenas que a mí me arrastraban y yo las sentía
día, siempre sobre mí.